1, 2, 3, 4. ¿Qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, de acuerdo a la hora que estén recibiendo esta que va a ser la última edición del programa analógico La Soledad en Adultos Mayores. Quisimos hacerlo en 3 programas, pero realmente el material que tenemos es muchísimo. Tratamos de sintetizar todo lo que pudimos, la parte teórica, la parte de información, la parte de datos, pero no pudimos hacerlo más, porque es mucha la información que existe al respecto. Tuvimos entrevistas que todas eran necesarias. ¿Cómo nació esta idea, este documental, que a algunos les parecerá extenso para lo que se ve hoy en la actualidad en las redes sociales? Porque este programa tiene una plataforma de lanzamiento de salida que es Reporter Loberense. Le agradezco a Ricardo Folgado, a Nisol Torres y al equipo de trabajo porque nos permiten hacer la primera salida de cada programa en Reporter y después yo lo subo a mis redes sociales y lo comparto con todos ustedes. Así que el agradecimiento a Reporter Loberense. Tuvo la idea de hacer ese lanzamiento, tiene ese concepto de salir por televisión y después de ser compartido en las redes sociales, porque hay mucha gente de otros municipios que lo siguen y que nosotros agradecemos mucho que así sea. En especial agradecemos a la Municipalidad de Ayacucho, porque a través del área de adultos mayores, de su directora, de Clarisa Daer, lo han subido todos los programas en la página oficial de la Municipalidad de Ayacucho y del área correspondiente. Así que se lo agradecemos muchísimo que hayan tenido esa deferencia para con nosotros, porque consideran importante nuestro trabajo y porque ustedes saben que esto es transversal, esta es una problemática que atraviesa el mundo y que nosotros la bajamos a nuestro país y la bajamos a nuestra región. Y Ayacucho es un municipio bastante similar en cuanto a sus características, a su idiosincrasia, a la Municipalidad de Lobería. Por eso fue tan importante esta nota. ¿Cómo lanzamos el programa y por qué hoy estamos arribando al final con las conclusiones que ya venimos arrastrando de las últimas 2 ediciones? Porque cada entrevista que hicimos, cada charla que hicimos, cada informe que hicimos, ya estábamos viendo cuáles eran las conclusiones. ¿Qué quiere decir las conclusiones? Quiere decir cómo se puede combatir la soledad de adultos mayores. Conceptos a tener en cuenta. Aislamiento social produce tristeza, produce depresión, produce soledad, produce muerte. Por eso vamos sintetizando. ¿Qué es lo que se persigue en el mundo? Y que esta no es la excepción, lo que se llama el envejecimiento activo. Otro concepto a tener en cuenta, la economía plateada, Silver Economy, economía plateada en el mundo. El hecho que la gente viva muchísimos más años y que vaya a vivir muchos más años genera un target poblacional muy importante para mover la economía. Usted puede pensar, bueno, con lo que ganan los jubilados en Argentina, es cierto eso. Y eso es uno de los problemas que nosotros no podemos no podemos solucionar de este programa, sino lo haríamos como la parte médica, tampoco la abordamos, porque no es nuestro tema. Sí, la linkeamos de alguna manera, porque hemos aprendido que a través de la cultura, y aquí viene la razón de ser de este programa, la cultura en el amplio sentido de la palabra, en el amplio concepto de la palabra cultura, no de la actividad artística, de la cultura, actividades culturales, actividades deportivas, sí se puede combatir la depresión, en general, pero estamos yendo a la depresión en adultos mayores. Lo hemos visto a través de distintos cursos, distintos talleres, que la gente que ha participado en nuestras entrevistas nos ha mostrado, más allá de lo que he ido ilustrando de lo que sucede en el mundo. Entonces, el porqué, la razón de ser de este programa es qué puede aportar la cultura, aparte de lo que aporta la asistencia social, a los adultos mayores: actividades, socialización, creatividad. ¿Qué se puede aportar desde ámbitos, desde las instituciones, desde lo individual también y desde el Estado? Ir a buscar a la gente que está sola, censar, hacer un censo, pero no que tenga que salir el Estado, que tengamos que ir a golpear la puerta al Estado nacional, provincial, municipal. Municipal puede ser, sí, pero sí con las entidades, con las asociaciones barriales, detectar a los adultos mayores que están solos y que sabemos que se sienten solos. Ver a sus familias, visitarlos, algo tan simple como eso. La gente se cura por ser visitada. Tratar de invitarlos a participar en actividades. A veces no pueden hacerlo, porque no se pueden mover, porque el estado de soledad y de depresión y de tristeza es tan fuerte que no pueden moverse. Entonces hay que trabajar ahí es donde hay que trabajar.
no son los que estamos viendo, los adultos mayores que estamos viendo en instituciones, en entidades, en agrupaciones, participando activamente, que eso es lo que se busca, el envejecimiento activo. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos por quienes no salen y no dicen nada. Les da vergüenza decir que los hijos no los visitan, que no les hablan, que no les llevan los nietos, que no hay nadie que los visite. Y esto sucede, pasa y mucho. Pasa en el mundo y pasa mucho. En el programa de hoy vamos a tener una síntesis de los proyectos que hay también en el mundo, que no hacen más que certificar de alguna forma lo que hemos estado presentando en este programa a través de las diferentes entrevistas. Pero vamos a ver algunas experiencias en el mundo rápidamente, las vamos a comentar. Después vamos a tener otro tema, porque siempre hablamos de proyectar un futuro positivo, posible para los adultos mayores, como es la tecnología. La relación de la tecnología con los adultos mayores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a presentar un fragmento de una nota que se hizo para un medio de difusión que hizo Mario Pergolini, quien es un referente dentro del ámbito de la tecnología y las empresas de tecnología en la Argentina, más allá de ser conocido por sus programas de radio y de televisión. Van a ver qué interesante que es la nota, por qué la aborda este tema, porque se lo preguntan desde Forbes, que es la producción de la nota, por qué le preguntan y qué hizo Mario Pergolini con su propia madre y con la tecnología. Porque nosotros no podemos pensar un presente y un futuro sin la tecnología, incluso interactuando con adultos mayores. Yo sé que algunos piensan que es muy descabellado, que son cosas inalcanzables, que no vamos a vivir para verlo. Sí, está a 10 minutos a la vuelta de la esquina, está la inteligencia artificial esperando que un adulto mayor, que una persona que no necesariamente lo sea, la esté utilizando cada vez más. Esto está creciendo exponencialmente. Entonces, quise traerles un ejemplo que no sea de Estados Unidos o de Suecia, que sea de Buenos Aires, que sea de acá, de Argentina. Así que también vamos a estar compartiendo esto que es el cierre analógico con las que llamamos conclusiones, que son las sugerencias que hacemos humildemente en este programa, que no pretendemos pontificar. Somos todos responsables de lo que nos pase a nosotros y lo que les pase a los demás, a los adultos mayores que forman parte de nuestro entorno. Entonces, lo que propone este programa es presentar la situación, cuáles son las soluciones que el mundo le ha encontrado, que algunos ámbitos han desarrollado como cursos, como talleres, y que algunos lo han institucionalizado desde los municipios, siempre desde el ámbito de la cultura, en el amplio sentido de la palabra. Salir a caminar, la actividad física, tomarlo como concepto de relacionarse, y lo que decimos siempre, el leitmotiv también del programa y casi de la vida, la cultura como herramienta de inclusión social. Entonces, cómo a través de la cultura se incluye a los dos adultos mayores que están apartados o que están sufriendo de la soledad. Vamos a la segunda parte de la nota con Clarisa Daer, terapista ocupacional y directora del área de adultos mayores de la Municipalidad de Ayacucho. Yo quisiera ahora desarrollar un poco, aunque sea a grandes rasgos, los talleres. Yo los voy a mencionar y vos me vas diciendo de qué se trata. Voy a mencionar los que están relacionados con lo artístico, porque lo artístico, desde lo cultural, cuando hablamos en la apertura del documental, yo lo abro de una forma que tiene que ver con... Me enteré allá por el 2012 que un científico argentino, Adrián Paenza, dijo que ya está sobre la Tierra la persona que va a vivir 150 años. Entonces yo pensaba, como gestor cultural empírico, pensaba, ¿qué hacemos con la gente que se jubila a los 50, 60, 65 años? Si va a vivir 40 años más, 30 años más, supongamos. Entonces pensaba esto, lo que hablamos también fuera de cámara, la respuesta del Estado, por lo menos, o desde la comunidad, si se quiere, que también forma parte del Estado de alguna forma. ¿Qué respuesta le debe dar? Bueno, por un lado, le debe dar la respuesta en cuanto a la salud y a lo que sería la jubilación, la seguridad social. Eso por un lado. Pero por otro lado, el que estamos trabajando un poco con vos, y lo que estamos trabajando en el documental, aunque en el caso tuyo, por pertenecer a un área del Estado, interactúan con áreas de salud, con áreas socioculturales, etc. Pero la cultura, decíamos, es la que debe dar la respuesta para que el ocio se convierta en un ocio creativo, produzca socialización, etcétera, etcétera. Así que yo estaba leyendo, y lo voy a ir ilustrando, que tienen, por ejemplo, taller de tango. En lo artístico,
lo artístico o Sí, cultural, como le dicen algunos, taller de tango, taller de folclore, taller de ritmos latinos, taller de arte, taller de juegos, taller de teatro. Comentame un poquitito de estos talleres, después desarrollamos los demás. mira, primero déjame decirte que hacer un trabajo tan expansivo sin un municipio que respalde con las diferentes áreas es imposible. Ujú. Yo creo que siempre hay una u otra, de una u otra manera que interviene, ¿sí? No sé, prensa, sonido, dirección de cultura, deportes, no sé, lo que se te ocurra tiene que ver con adultos mayores. Así que, bueno, también un agradecimiento a eso. Y después me quedé pensando en esto que decías de la cantidad de años que va a vivir una persona, que no son menos que 40 años. Y bueno, yo creo que por ahí hay que empezar un poquito antes, empezar a pensar en la vejez que quiere cada uno para saber cómo transitarla, ¿no? Y con respecto a lo que me compete, por ahí, bueno, yo le doy la impronta de mi profesión, ¿no es cierto? Y más que nada apuesto, te diría, un 80% a la parte preventiva. Los talleres son preventivos. ¿Para qué? Por supuesto, digamos, la vejez es una etapa de la vida que uno va como en cierta manera, digamos, uno va viendo cada vez menos, escuchas cada vez menos, bueno, menor movilidad, pero bueno, la idea es trabajar un montón de capacidades que uno todavía tiene. ¿Para qué? Para que siga siendo autoválido, para que tengas lucidez. Entonces, bueno, medio está enfocado ahí el tema de los talleres. Por otro lado, decirte, está genial esto de inglés, de arte, de Newcom, bueno, hay un montón de disciplinas. Yo la verdad que no pretendo que sepan hablar inglés de manera perfecta o que pinten de manera perfecta, eso la verdad que no me interesa. El denominador común que yo le pido a todos los talleristas es la socialización, es el que estén activos y sacarlos de la casa y por ahí que tengan un proyecto de vida, ¿sí? Un pequeño proyecto de vida como decir, bueno, voy a arte o voy a Newcom o voy a... Y vos los escuchás a ellos. Hay un señor que tiene 84 años y otro que tiene 86 y van a Newcom con mucha dificultad física y, bueno, y dolores, qué sé yo, que ya ni siquiera los mencionaban al principio. Y ellos dicen, a mí me cambió la vida, porque estaba en mi casa haciendo nada, esperando nada, el final. Y esto me cambió la vida, le inyectó vida. Así que, bueno, pasa un poco por eso, ¿eh? Ese es el denominador, como te digo, común que tienen todos los talleres. Perfecto, clarísimo. Nosotros, como vos también tendrás las estadísticas, estamos trabajando también en un proyecto, Lobería cumple 200 años en el 2039, entonces está trabajando con todos los partidos políticos, con toda la comunidad, con quienes deseen aportar información, proyectos, trabajos. De hecho, este va a ir a parar ahí también, va a pasar por ese tamiz como proyecto. Pero estamos viendo que en el 2039, 2040, digamos, en la población argentina y del mundo se va a ampliar mucho, pero 1 de cada 4 personas, el 25% van a ser adultos mayores, porque a su vez que se está ampliando la longevidad, los adultos mayores, la expectativa de vida, se está achicando la natalidad tremendamente en la Argentina. Entonces esto va a provocar, según las proyecciones, que en el 2030 va a haber 25% de mayores de 60 años. Cosa que es mucho, lo que provoca trabajar en función de eso. Y en algunos lugares del mundo, en los países más desarrollados, están trabajándolo desde otro lugar también, que es el lugar de lo que se llama la economía plateada, lo que generan económicamente, el movimiento económico que genera el 25% de la población en una situación especial que ya no están en actividad muchos de ellos, ¿no? En todo sentido. Pero después... esta cuestión de, volviendo al tema siempre de la soledad, la gente que queda sola, nosotros nos imaginamos todo el tiempo la persona viejita, el canoso, la persona muy mayor, que quedó viudo, que quedó viuda, que jubilado, siempre como un estereotipo, pero es lo que estamos viendo ahora que estadísticamente 1 de cada 2 matrimonios se separan. O sea, dentro de muy pocos años vamos a tener muchos adultos mayores que no van a ser viudos, pero van a ser separados, van a estar separados, van a estar viviendo solos. Entonces también plantea una realidad diferente quizás, ¿no?
Ujú. Déjame comentarte, mientras vos estabas hablando de los talleres, me acordaba, hay un proyecto que tenemos de baile, que empezamos a hacer bailes para adultos mayores desde las 20 hasta las 23 horas. Primero fue en el museo, también que depende de la municipalidad. Ahí tenés otra área que estamos relacionadas. Eran, no sé, 30 personas que iban. Bueno, empezaron a pedir. Bueno, ya desde el año pasado hacemos todos los meses y van aproximadamente 120, 130, 140 personas. Pero no solo eso, vos mencionabas esto por ahí de las separaciones. Sí, por supuesto que hay separaciones, pero también en estos bailes los ha conectado de otra manera, ¿eh? Se han hecho nuevas parejas, han aparecido más varones. Bueno, la estadística dice que hay muchas más mujeres que varones, ¿no? Ujú. Pero bueno, que hay muchas mujeres y los varones no participaban. Bueno, ahora no solo en otros talleres, bueno, en el de Newcom, por ejemplo, ahí sí hay mucha participación masculina. Pero bueno, también aparecieron en los bailes y empezaron a conectarse, y me encanta. Así que, bueno, vamos por más talleres, más propuestas, más conexiones. Así que, bueno, más o menos vamos por ahí. Bueno, buenísimo. Allá en Lobería también se encarga la sociedad de jubilados y pensionados, la Asociación de Jubilados y Pensionados se encarga de organizar bailes los días domingo también temprano y que tienen muchísimo éxito. Vamos a mencionarle a la gente algunos otros de los talleres y cursos que por ahí se realizan, que no los había mencionado, que son el de yoga, que tiene que ver con lo físico, con lo corporal, el taller de movimiento, cuidando cuidadores. Ahora me gustaría que sintéticamente me digas de qué se trata, el taller de periodismo, para adultos mayores, esto es genial, caminatas, bueno, taller de inglés ya lo nombraste, actividades recreativas y cognitivas, tarde de pileta, colonia de verano. Comentame un poquitito esto que no los habíamos mencionado, que tienen que ver con alguna actividad física y algo cognitivo también, como un taller de periodismo en adultos mayores, es buenísimo. Sí. Bueno, déjame mencionarte los talleres de yoga también. Comenzamos con uno y ahora ya tenemos tres, de más o menos un promedio de 20 personas aproximadamente. El taller de periodismo también fue, digamos, algo muy, muy loco, pero digo, bueno, yo pruebo y veremos. Porque lo vi desde el lado de lo cognitivo también, o sea, desde lo social y desde lo cognitivo, porque había un montón de funciones cerebrales que las podían trabajar en ese grupo. Así que bueno, convencí a un periodista deportivo local, que se llama Diego Castaño, y la verdad que lo adoran, porque también es un denominador común el buen trato, la paciencia y la responsabilidad de cada tallerista. El proyecto puede ser muy bueno, pero si vos no le tenés paciencia y tal vez ese día no des la clase de periodismo o la de yoga o lo que sea, y no hablan un poco o amenizan un poco la actividad, no sirve. Y la verdad que me tengo que sacar el sombrero porque los talleristas son sumamente cariñosos. Claro, Bueno, el taller de Newcom también fue un éxito y también fue algo muy lanzado porque acá no se conocía. Yo empiezo a investigar en las redes qué era eso. Yo de joven practiqué vóley y digo, bueno, estaba relacionado, era como un vóley adaptado. Bueno, primero comenzamos con un profe, bueno, la gente no, como que no lo aceptaba. Después cambiamos de profesor y con más días y fue realmente un boom. Desde hace 3 años no baja de 40 personas la participación. No solo eso, en lo privado también se expandió y hay 2 clubes más, además del taller nuestro, que hacen Newcom. Y por supuesto que tienen otros objetivos porque los otros clubes van a competir, que no era la idea nuestra. Pero me parece fantástico. Y el mismo profe es el que da caminatas en 2 plazas de acá del pueblo. Y la verdad que este año también, bueno, nosotros comenzamos en marzo con esa actividad. Yo le digo al profe, pero es tremendo porque capaz que son 40 personas haciendo actividad física por grupo o más. Así que la verdad que ha sido una muy grata sorpresa.
No me acuerdo qué otro taller me preguntaste. No, pero están todos encerrados, era más que nada nombrarlos, ¿eh? Pero sí hay una que me llamó la atención y que lo quiero un poco linkear con lo que nos comentaste de los bailes y que me parece que es importante tenerlo en cuenta, ya para ir un poco cerrando, antes de llegar a la conclusión final. Eh, en los 90 yo haciendo radio, mirá vos cuánto hace, ¿no? Haciendo radio, tenía una vez por semana una charla con la que era la directora médica gerontóloga, directora del hogar de la residencia para adultos mayores, Sor Teresa Calcuta de Lobería, y muchas cosas cuando iba ella. Por ejemplo, escuché por primera vez hablar de el tema de lo que era la sexualidad dentro del hogar. Por eso te digo, para linkearlo un poco con el tema de los bailes, yendo un poco más, más profundamente, porque vi que también habían organizado una charla sobre deseo y madurez. Me pareció interesante. ¿Qué significa esto? Si me lo puedes comentar sintéticamente, Clarisa. Adolfo L'Oreal, que es un psicólogo y un gerontólogo de Tandil, muy reconocido y muy claro para hablar. Sí, fue como un approach justamente a eso, ¿no? Empezar a hablar de deseo, fue una charla, digamos, sí, invitamos a muchos adultos mayores y personas que trabajan con adultos mayores, ya sea en residencia o en privado, porque después empiezan a pasar cosas y uno no sabe cómo proceder. Y bueno, y si Dios quiere, más tirando a fin de año, tenemos también proyectados hacer una charla más destinada y más enfocada a lo que es la sexualidad en el adulto mayor. Así que, bueno, veremos, ¿eh? Está bien, perfecto. Me parece que es un tema súper importante, sobre todo en una sociedad con las otras dos terapistas ocupacionales que conversé. En algún momento, por separado, ¿no? En algún momento dice, porque viste este tema de que los adultos mayores son como descartados, como que ya no pertenecen a la sociedad y coinciden plenamente con lo que vos decís. Y también parece que no tuviesen deseo, que no tuviesen sexualidad, que no tuviesen nada, y me parece que es un gran aporte. Nos queda un par de minutitos solamente y me gustaría cerrar con una conclusión tuya de ¿cómo crees que cambió, si es que aportó esta dirección, primero como área, después como dirección, cómo contribuyó para que adultos mayores de Ayacucho salieran desde sus lugares, en algunos casos de su soledad, en otros casos no? ¿Por qué? Porque como vos dijiste, es preventivo esto y es mejor que exista. Se dice que una persona que vive en soledad, por vivir en soledad, capaz que vive 15 años menos, 7 años menos, pero cuando sufre la soledad, se acorta su vida unos 15 años. Así que es muchísimo. Danos tu diagnóstico, o mejor dicho, el resultado que vos crees que ha dado desde que se creó este área y después dirección con respecto a la calidad de vida de los adultos mayores de Ayacucho en lo que haya contribuido. Si hubo gente que salió de su casa y que participa y que eso le hace bien, sabemos que le hace bien, pero ¿cuáles han sido los resultados? Mira, Carlos, yo creo que humildemente lo digo, ¿no? Los resultados fueron muy buenos y expansivos, pero también te vuelvo a reiterar que fue por ahí un trabajo de toda la comunidad. Y bueno, y de varias áreas del municipio también, o sea, uno solo no puede hacer nada, es un trabajo en equipo y un trabajo transversal. Yo creo que primero también aportamos, lo que queríamos era visualizar la vejez, pero visualizarla, yo me acuerdo que el primer evento fue una caminata en la Plaza San Martín, un lunes a las 10 de la mañana. O sea, hubo que cortar las 4 calles, bueno, había gente que tenía que ir al banco o hacer trámites, o sea, y bueno, y dijimos, bueno, para visibilizar, vamos con todo. Bueno, una vez que logramos ese objetivo, empezamos como a movilizar a la gente y a ofrecer distintas actividades y empezar a escucharlos también. No te mencioné que, bueno, que por ahí en la página está, pero me parece muy importante en esto de escucharlos, porque el interés mío tal vez no pueda ser el de ellos. 1 o 2 veces al año hacemos una juntada en una confitería local. Entonces, bueno, ahí abiertamente ellos pueden plantear las cosas que les interesan o lo que están preocupados. Bueno, hay veces que es viable, hay veces que no. Así que, bueno, así surgió en un grupo de adultos mayores que nos acerca un proyecto de un botón de emergencia para aquellos adultos mayores que viven solos. Bueno, nos pareció muy buena idea, empezamos a gestionar ese proyecto, bueno, y ahí estamos trabajándolo.
conectados con chicos de la escuela técnica que implementaron un botón físico, ¿no? El de la aplicación. Así que bueno, ahí estamos en la mitad del proyecto, a ver si este año, si Dios quiere, lo podemos lanzar a la comunidad. Así que bueno, yo espero seguir trabajando así, en grupo, digamos, de manera transversal, y bueno, yo creo que no queda otra que seguir trabajando así. Bueno, Clarisa, se nos termina el tiempo, físicamente se nos termina el tiempo de esta sesión. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Cualquier duda que tenga o por ahí alguien te va a molestar para preguntarte y pedirte algún consejo, te agradezco muchísimo estos minutos. También a Mariano. Sabemos que estos son trabajos en equipo, en un municipio, y que también involucran a la comunidad. También la comunidad tiene, desde lo individual y desde lo colectivo, tiene su responsabilidad en esto, ¿eh? Así que te agradezco muchísimo estos minutitos y vamos a seguir en contacto, obviamente, ¿eh? Agradecida soy yo y bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Interesantísima la nota con Clarisa Daer. Ella es terapista ocupacional, es la directora de adultos mayores de la Municipalidad de Ayacucho. Lo recalco a esto, dirán algunos, porque me lo han preguntado, ¿por qué nota a una funcionaria? Bueno, porque es uno de los pocos municipios, por lo menos que yo conozco, que tiene institucionalizada, jerarquizada, un área para adultos mayores, como hay otras áreas en municipalidades de cultura, de turismo, de deportes, de juventud, de producción, etcétera, etcétera. En Ayacucho implementaron el área de adultos mayores y bueno, le asignan un presupuesto, le asignan personal para que trabaje sobre estos temas. Realmente espectacular la nota. Le agradezco mucho a Clarisa la predisposición que ha tenido siempre, también al jefe de prensa, el encargado de prensa o director de prensa de Mariano Montalivet de Ayacucho, que nos permitió acceder, y fundamentalmente le agradezco a la Municipalidad de Ayacucho porque subieron a su página oficial del área de adultos mayores todos los videos de este programa analógico. Así que se los agradezco mucho habernos puestos en ese lugar, porque saben, y esto lo sabe Clarisa a propósito de las charlas que hemos tenido y del video, que si bien nosotros lo estamos remitiendo un poco al ejemplo, los ejemplos de Lobería, esta problemática, la soledad de adultos mayores, atraviesa al mundo, atraviesa a nuestro país y a las ciudades pequeñas de nuestro país. Es para todos, el mensaje en realidad, la problemática es de todos y las soluciones son las mismas en todos lados. Cerramos esta nota y ahora vamos a un informe realmente muy, muy interesante sobre este tema, justamente las soluciones. Y hemos hablado a lo largo de este programa y venimos hablando, por supuesto, sobre las distintas formas de abordar las soluciones a la soledad en adultos mayores. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo? Ya lo hemos comentado como pastillita, se lo he comentado desde el comienzo del programa, desde el primer programa, desde la introducción, mejor dicho. Pero ahora vamos a ir específicamente. Hice un trabajo de investigación de cómo se trabaja en el mundo. Hay muchísimo material, de ahí sinteticé algunos países solamente de distintas culturas y van a ver qué parecido es la realidad a lo que sucede con los adultos mayores, pasa en todo el mundo. Pero a las soluciones que se abordan están al alcance de la mano y tienen que ver con la cultura. Con la cuestión cultural en el amplio sentido de la palabra. Hablo de cultura, hablo de todo, de cómo vivimos, de lo que nos pasa en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Todo eso es nuestra cultura, no la parte artística solamente. La parte artística también la incluimos como parte de la solución en algunos casos. Pero el informe y la síntesis que yo hice nos dice que este tema es mucho más amplio de lo que parece. En los países que han avanzado más en la lucha contra la soledad de las personas mayores, ya no se considera un problema individual, sino un problema de salud pública. Recalcamos esto porque es súper importante. Problema de salud pública. Esto cambia, la mirada esta cambia cómo abordás las soluciones y cómo trabajás en políticas de Estado, ¿no? Similar al sedentarismo, la depresión o el tabaquismo. La tendencia mundial es crear estructuras gubernamentales específicas, programas comunitarios permanentes y redes de voluntariado coordinadas por el Estado. Esto la mayoría se lo leo, pero fue producto de haber sintetizado la gran cantidad de material que existe al respecto. En Reino Unido, por ejemplo, es el país pionero. En el 2018, Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en crear una estrategia nacional contra la soledad.
Incluso designó un ministro para la soledad dentro del gobierno nacional. Los objetivos, allí en el Reino Unido, detectar personas aisladas. Fíjense en estos detalles. Estamos hablando del Reino Unido. Y fíjense después cómo transversalmente vemos que las acciones son parecidas en todo el mundo, y en distintas ciudades. Detectar personas aisladas, lo que les había hablado yo muchas veces y que sigo insistiendo, los puntos de partida a veces son detectar a la gente, censos, averiguar comunitarios con la gente que participan en ellos. Detectar personas aisladas, reducir el impacto de la soledad en la salud, coordinar acciones entre salud, municipios y organizaciones sociales. Herramienta principal, social prescribing, que es prescripción social. Los médicos de atención primaria, atención a esto se lo dije en el comienzo. Los médicos de atención primaria pueden recetar, esto lo tenemos encomillado, recetar actividades sociales en lugar de limitarse a medicamentos. Por ejemplo, recetar los médicos de atención primaria. Por ejemplo, talleres culturales, clubes de cultura, coros, caminatas grupales, voluntariado. Tengan muy en cuenta esto de voluntariado, hemos hablado ya de esto, de la importancia que el voluntariado tiene para recuperar a la gente con depresión. Centros de encuentro para mayores. Un profesional llamado Link Worker acompaña al adulto mayor y lo conecta con actividades adecuadas. El acompañamiento, ir a buscar y el acompañamiento. Esto figura mucho en las actividades que se hacen en todo el mundo. Programas de acompañamiento. Muchos municipios financian visitas domiciliarias. También es una constante la visita domiciliaria. Ir a buscar a la persona. Llamar por teléfono, ir a buscarla. Estar. Es esto que decimos también desde el comienzo y que nos han dicho la gente que hemos entrevistado. La gente que sufre de soledad está encerrada y no dice nada, no cuenta lo que le está pasando. Entonces hay que ir a buscarlos. Es la única forma. Redes de voluntarios, cafés comunitarios. Un ejemplo es el programa Cheti Café, donde mesas especialmente, escuchen esto, señalizadas, invitan a conversar con desconocidos para combatir el aislamiento. También se utilizan ampliamente el programa de befriending, que es amistad acompañada, y prescripción social. En Japón, la soledad como problema nacional. Japón, nos vamos a Japón, el fenómeno de Koduskushi, muerte en soledad, atención a esto, llevó al gobierno a crear organismos específicos para combatir el aislamiento. En el 2023 se aprobó una ley nacional para promover medidas contra la soledad y el aislamiento social. La norma obliga al Estado a desarrollar políticas integrales, coordinar ministerios y crear estructuras permanentes para prevención y asistencia. Estamos en Japón. Acciones concretas, líneas telefónicas de apoyo, o sea, dentro de las acciones concretas, líneas telefónicas de apoyo, visitas domiciliarias, seguimos con la visita domiciliaria, monitoreo comunitario, la gente se encarga de monitorear lo que sucede, programas barriales, redes de vecinos capacitados, detección temprana de personas aisladas. En algunos municipios, los carteros están afectados a esto. Empleados de servicios públicos, comerciantes, voluntarios, todos ellos son capacitados para detectar adultos mayores en situación de aislamiento. Atención a esto, fíjense cómo van a capacitar a gente que tiene la tarea de estar trabajando domiciliariamente por algún motivo, como los carteros, o en el caso de los voluntarios que van específicamente a los capacitan para que vayan a buscar a las personas, ¿no? El problema sigue siendo enorme. El gobierno japonés informó decenas de miles de muertes en aislamiento durante los últimos años, lo que impulsó nuevas políticas públicas. Salimos de Japón, vamos a Estados Unidos, otra cultura. Programas comunitarios e intergeneracionales. En Estados Unidos no tiene un Ministerio de la Soledad, pero sí una enorme red de programas locales. Impulsados por la Organización Mundial de la Salud y por la ARP, los municipios que adhieren deben trabajar sobre participación social, atención, siempre es lo mismo, participación social, transporte, vivienda, inclusión, comunicación, salud, espacios públicos, participación cívica. Hay muchas experiencias exitosas en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos el Life Story Club en Nueva York, que reúne a adultos mayores para contar, atención a esto, parecido a lo que yo les he comentado de abuelos narradores en el programa anterior, reúne a adultos mayores para contar historias de vida en encuentros grupales. Los resultados: mejora del estado de ánimo, mayor sentido de pertenencia,
nuevas amistades. Además, hospitales y médicos derivan personas mayores aisladas al programa mediante prescripción social. ¿Se entiende esto? Clubes, que pueden ser clubes, instituciones, agrupaciones, donde la gente, adultos mayores, se reúnen para contar historias. Esto permite la socialización, nuevas amistades, mayor sentido de pertenencia y están habilitados los médicos a recetar, decimos siempre, a prescribir este tipo de participación social. Derivan a personas mayores aisladas al programa mediante prescripción social. Varios organizados por los propios mayores. Los vecinos, ¿qué hacen? Se ayudan entre sí. Los comunitarios se ayudan entre sí, comparten transporte, realizan acompañamiento mutuo. Cada una de estas cositas como para desmenuzarla y hablar 15 minutos por lo menos. Este modelo se expandió a cientos de comunidades estadounidenses. Se salió de una pequeña ciudad, se expandió a cientos de comunidades estadounidenses. En países escandinavos, vamos a otro lugar, primer mundo, si querés, y otra cultura. Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia tienen un enfoque preventivo. ¿Qué hacen? Diseñan ciudades para favorecer encuentros cotidianos. Centros comunitarios de barrio, viviendas colaborativas, actividades intergeneracionales, transporte accesible. Esto del transporte también es una constante. El objetivo es que el adulto mayor siga formando parte de la vida comunitaria y no quede recluido en su hogar. Envejecimiento activo. Traerlo, que siga formando parte del desarrollo de una comunidad. Prevenir la soledad antes que aparezca. Este es el lema. Prevenir la soledad antes que aparezca. Fíjense la importancia de la tarea preventiva en salud, de la salud preventiva. En Canadá, vamos a otro ejemplo. Canadá desarrolla programas municipales llamados Age Friendly Communities, que incluyen voluntariado senior de personas mayores, mentorías, actividades culturales, siempre la actividad cultural salvando a la gente de la soledad. Programas intergeneracionales. Muchos municipios tienen consejos de personas mayores que asesoran directamente a los gobiernos locales. A ver, si se entiende esto, se llama a la base, como se dice, a las personas, los adultos mayores, instituciones, agrupaciones o no, o se los escucha desde el llano y de ahí se elaboran las políticas públicas. Fíjense qué interesante este concepto también, ¿no? Muchos municipios tienen, como decíamos, consejos de personas mayores que justamente asesoran directamente a los gobiernos. En España, vamos a otro caso, uno de los modelos más interesantes. España considera la soledad no deseada un problema prioritario. Varias comunidades autónomas y ayuntamientos poseen áreas específicas para abordar el tema. Madrid, por ejemplo, desarrolló un programa de detección de personas aisladas. Detección, siempre, primer paso, detección de personas aisladas. Acompañamiento telefónico, visitas domiciliarias, actividades culturales. En Barcelona implementó proyectos de redes vecinales, voluntariado, participación comunitaria. En Bilbao es considerado una referencia internacional por sus políticas de envejecimiento activo. ¿Y qué pasa si nos venimos a nuestro país? Bueno, siempre picando en punta a Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene ejemplos concretos sobre esta problemática que han sido muy reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Fíjense qué detalle. Probablemente sea uno de los casos más interesantes porque está todo muy documentado en el marco de esta investigación. El programa Escucha Activa, esto es de Buenos Aires, consiste en línea telefónica gratuita, escucha emocional, orientación, derivación a servicios y actividades. Según la Organización Mundial de la Salud, desde su creación ha recibido más de 137.000 llamadas y se consolidó como una política pública sostenida para combatir la soledad no deseada en la vejez. Esto es Buenos Aires. Como sabemos y nos vamos dando cuenta, en Buenos Aires, si bien nosotros estamos como muy bombardeados siempre con qué es lo que se hace desde los estados, estamos muy bombardeados por la política económica, todo política económica. Yo me fijo mucho en las políticas culturales en el gran sentido de la palabra, en estas facetas, pero tenés que buscarlo, porque si no, no te lo muestra ni la televisión, nadie te lo muestra. Sin embargo, existe, y hay muchas acciones, actividades, desde lo público y desde lo privado que existen en Buenos Aires, en Cava, que después descienden al resto del
del país, al interior del país, bajan al interior del país, pero es bueno interiorizarse, que no estemos siempre pegados como que el tema central para nosotros es solo la economía, sino toda la diversidad de actividades culturales, de actividades, sí, también lo artístico. Yo no soy fanático de tomar como que la actividad cultural es lo artístico. Es todo, esto es cultura. Entonces, las soluciones para los problemas a través de la cultura como herramienta de inclusión social. El modelo que más se repite, a revisar experiencias exitosas aparecen siempre los mismos componentes. Ya como conclusión esto lo escribimos, estrategias, países donde se aplica, llamadas periódicas de acompañamiento, Reino Unido, España, Japón, Argentina, visitas domiciliarias, prescripción social desde centros de salud, en Reino Unido, en Estados Unidos, voluntariado intergeneracional, en Canadá, en Estados Unidos, India, centros comunitarios para mayores, redes vecinales de detección, programas de envejecimiento activo. Esto es lo que hace el mundo con respecto a la soledad en adultos mayores. Todos los países del mundo, los más importantes países del mundo, sin diferencia de cuestiones culturales, tienen como práctica primero institucionalizarlo al tema de la soledad en adultos mayores, tratarlo como tema de salud pública y llevar adelante acciones que casi todas tienen que ver con el mismo perfil, con la cuestión cultural, la visita, el contacto personal, el censo, la búsqueda de gente que está sola y así establecer redes y, repito, acciones que los incluyan. Muy importante como para tenerlo en cuenta. Y ahora sí, después de este informe de lo que pasa en el mundo y de algunos agregaditos más que tenemos, vamos a compartir un fragmento de una nota que hizo Mario Pergolini con la revista, con el medio Forbes. Extractamos un fragmento porque me pareció muy importante pensar esta interacción entre la tecnología y un adulto mayor grande y con algunos problemas. Cuando hablo de tecnología, hablo ya de inteligencia artificial. Esta nota la hizo Mario Pergolini en marzo del 2026. Lamentablemente, en abril, creo que en mayo, falleció su madre. Pero la nota es cuando estaba todavía viva y él cuenta una experiencia que es realmente muy interesante para que nos demos cuenta y pensemos que no es descabellado pensar a propósito del presente y de lo que va a venir y a propósito también de este proyecto en el que estamos participando de pensar un Lobería para el 2039, proyectar un Lobería el 2039 que es cuando cumple 200 años. Los adultos mayores interactuando con la tecnología. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mario Pergolini al respecto. Lo contaste un montón, desde hace un año hasta la semana pasada y en varias entrevistas, pero en el proceso de generar o de contribuir y apostar a estos emprendedores que desarrollaron esta herramienta que ahora usa tu madre, sí. ¿Qué fue lo más emocionante de todo ese proyecto? ¿Querés contarlo muy rápido para el que de milagro no lo escuchó? Ok, hace unos 5 o 6 años mi mamá empezó a tener problemas en la visión hasta quedarse totalmente ciega. Una mujer que muy autónoma, vivía sola, pintaba. Siempre pongo lo pintaba porque sabían que necesitaba, en la vista también tenía, no era solo ver, ¿no? Mi mamá se enoja mucho, mi mamá estaba mal. Y yo justo en ese momento, hace 5 años atrás, con una compañía que tengo, en la que soy parte del board, estábamos trabajando en una parte de los primeros GPT conversacionales. Entonces dije, esta es una buena herramienta, y empecé a trabajar con mi mamá para que pueda hablar con alguien, porque mi mamá se quejaba de esas cosas, ¿no? Como yo me despierto y no sé qué hora es, no sé si son las 3 de la mañana o las 10, que nos pasa a nosotros que a veces me desperté a las 3 de la mañana, pero vos sabés que te levantaste a las 3 de la mañana, entonces te volvés a dormir. Pero si no sabés la hora, ¿qué haces? Si me sigo durmiendo, como... que es algo muy estúpido, pero bueno, tener a alguien que le decía qué hora era, sin tener que tocar un botón, sin saber dónde estaba el reloj, decirle cómo era el día, ponerle en la radio, hacerle llamadas, terminó siendo una gran ayuda. Y también conociendo el mercado, viendo que cada vez está más esta generación silver, que cada vez hay más demanda. Ya hay 5.200 jubilados en Argentina con más de 100 años. Hay 2.500 jubilados con hijos jubilados. Entonces, ¿viste? Vamos a tener que empezar a atender al anciano, al hombre más grande. Y dije, acá hay una buena herramienta, lo estoy comprobando para mi madre.
En el proceso que estábamos trabajando en eso, me empieza a buscar un chico por Instagram, por todos los lados donde podía, tocar hablar con Pergolini, a ver cómo me contactan. Estas cosas que hacen los millennials, que un día un día van a tener un accidente por decir esas cosas. Y no, al final lo atendí y me mostró, él tenía un producto mucho más avanzado que el que teníamos nosotros, yendo para el mismo lado. Un prototipo, que era Ato, en honor a su abuelo que se llamaba Ato. Lo que me pareció, yo en otra época le hubiese hecho competencia, la verdad. Y la verdad que en estos años aprendí mucho con la tecnología y con las nuevas generaciones que a veces es mejor compartir una idea que pelearme con el otro, ¿no? Y le dije, la verdad, mira, te muestro lo que hicimos nosotros, lo que teníamos más infraestructura para otro tipo de cosas, nuestro networking era más grande, nuestro fondo era interesante, ya habíamos invertido en otras cosas, le dijimos, te apoyamos. Te damos todo eso y seguí la voz. ¿Por qué la voy a seguir yo si vos vas por mejor camino? Ato está por salir ahora. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. O sea, ese inversor que vos encontraste está en Silicon Valley. Claro. ¿O volvió? No, ahora volvió ahora por unas cosas y estamos haciendo un lanzamiento en Kickstarter por varias razones, de difusión, de que el universo emprendedor funciona muy bien por ahí. Ya tenemos más de 1000 Atos funcionando bien y que nos está dando mucha estadística, mucho trabajo, y creemos que va a ser un negocio escalable súper interesante en los próximos 2 años. ¿Por qué no quisiste que tuviera cámara en un momento? Porque, bueno, ahí tiene que ver otras cosas. Si nosotros queremos que Atos sea internacional, tenemos que sacar un promedio de la regulación internacional que hay con la privacidad de datos. Y hay muchos países que el reconocimiento facial y todo eso es como un poco complicado. Entonces, Ato es un aparato que está hecho para adultos, tiene un botón muy grande y volumen. Y es el que usa tu mamá hoy. Y es el que usa mi mamá hoy. Dijiste que... Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno, sí, sí. Es una forma de comunicarte, de hacerte responsable del adulto. Y de conversar, y de pasar el tiempo, sí, y de charlar. Sí. Y también yo muchas veces, ella le dice, llamarlo a Mario y nos comunicamos vía la aplicación, o yo le digo, Ato, recordale a mi mamá tal cosa, y a tal hora se lo dice y no le dice que soy yo, le dice, Betty, ¿por qué te acordás que teníamos que hacer tal y tal cosa? ¿Y cambió en algo tu relación con tu mamá por ese dispositivo? Yo intenté al principio que mi mamá diga, hey Google, y le habla al teléfono. No hubo forma que diga la palabra Google, y que Google lo entendiera. Entonces aprendí muchas cosas con mi mamá de lo que un adulto, algo que para uno es una estupidez, como decir hey Google y que se active algo. Supongo que por haberlo dicho se habrá activado varios ahora en el auditorio. La Google o... Sí, nunca lo entendía, nada. Entonces, creo que, viste que las tecnologías hay que adaptarlas al consumidor de alguna forma, ¿no? A todos sus consumidores. Sí, sí, claro, claro. Uno siempre cree que, viste, que bueno, esto es fácil activar. Y aprendimos muchas cosas. Yo aprendí muchas cosas de mi mamá con su relación con la tecnología, con eso. Y con mi mamá, bueno, no, aprendí otras. Lo que sí me llama la atención, y a veces, no digo que me asusta bien. A veces veo que está charlando, encima es ciega, entonces me imagino que se la representará a mi mamá. Y cuando habla, y si ves a toda la gente mayor que estamos por testeos que hicimos y que la filman y nos mandan las filmaciones, los hijos, quienes están siendo responsables, te llama la atención cómo se comunican con el aparato, cómo le hablan, se le acercan. Es re loco. Igual te cortaste, pero aprender o descubrir algo nuevo en la relación con tu mamá a esta altura de la vida también es algo llamativo. Sí, igual estoy en la etapa en donde ya, viste, ya la relación no es tanto madre-hijo, sino que uno en medio se convierte en un padre. Viste, le dicen en generación sándwich, esa que todavía te está ocupando de tus hijos, pero también te que ocuparte de tus padres. Sí, el chiste de Tute, ¿no? Que no era un chiste, que ¿qué va a hacer cuando seas grande? Tu papá. Tu papá, el chiquito, claro, ¿no? Bueno, interesante la nota, ¿eh? Es descabellado entonces pensar en la posibilidad que en municipios como Lobería ya las clases no sean solamente las reuniones para enseñarle a un adulto mayor cómo maneja la cuenta del banco o el WhatsApp, sino pensar en la inteligencia artificial. Es descabellado pensar, proyectar una ciudad donde tengamos claro que cada vez vamos a tener más artículos importados de China que van a interactuar con nosotros, que la inteligencia artificial puede llegar a convertirse desde un teléfono a convertirse en un robot. Esto no va a pasar mucho tiempo.
lo está diciendo Mario Pergolini, lo hace con un aparatito que ya está fabricándose y que está ayudando a los adultos mayores a desenvolverse, a interactuar. De ahí a que pase a ser una compañía, un acompañamiento de la persona, hay un pasito así, y lo dicen todos los expertos. Entonces es descabellado pensar en un futuro, en una ciudad chica, a tener especialistas en tecnología, pero no solamente para relacionar el teléfono con el adulto mayor o con la persona, sino a fabricar, a trabajar en la fabricación, en la creación de software, en la creación de hardware. ¿Es descabellado pensarlo para un 2039? Si no es descabellado, tenemos que empezar a hacerlo ahora, porque como vemos, hay gente que ya lo está haciendo, que después nos va a vender a nosotros ese producto. Pero ya también hay muchos municipios en la provincia de Buenos Aires y en el país que están dedicándole recursos humanos y recursos económicos a capacitar a sus jóvenes, sobre todo a los que más interés tienen, en ir un paso más allá. No decimos que van a ser el Silicon Valley, pero sí a capacitarlos lo suficiente como para ser, como sucede con Mar del Plata, jóvenes que fabrican software y que los exportan, y esto no se sabe mucho, pero porque aparecen las grandes empresas y les compran los derechos, pero hay muchos chicos que están haciéndolo. Entonces, ¿cómo hacemos para capitalizar esto con los adultos mayores? Así que esto me parece sustancial. Esto lo sumamos entonces a estas especie de conclusiones que estamos haciendo, ya para cerrar este programa. Han visto todo, la cultura como solución, los cursos, los talleres, socialización, censar, ir a buscar a la gente que está sola, incluirlas dentro de proyectos que produzcan un envejecimiento activo, ver cómo se puede capitalizar esta gran cantidad de adultos mayores desde el punto de vista desde lo económico, emprendimiento, vimos el periodismo, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores. Pero lo primero comienza en casa. Primero comienza en el aporte que podemos hacer desde lo individual, llevando a los nietos, visitando a los adultos mayores, procurando que no se sientan solos, colaborar con las instituciones, no se olviden los actos de altruismo, inculcar los actos de altruismo y solidarios para salir del aislamiento, para socializar, y porque produce un muy buen efecto en el cerebro y en la depresión, la actividad física. Pero nosotros abordamos esto como proceso cultural de las personas, de la familia, de nuestra cuadra, de nuestra manzana, de nuestro barrio, de nuestro pueblo y de nuestra sociedad, de nuestro estado municipal, provincial y nacional. Nosotros con esto llegamos hasta donde pudimos, hasta donde podemos. Después cada uno de nosotros se hace responsable de qué hace de alguno de estos ámbitos. No es nuestro deseo, ni ha sido nuestro deseo pontificar sobre nada. Este programa no tiene auspicio, no tiene interés, no tiene interés económico de ninguna índole. Ha tenido el apoyo de Reporter Loverense y después, por supuesto, quienes han participado en las entrevistas, también de la dirección Silvia San Martín, de la Dirección de Cultura de Lobería, que nos ha facilitado el espacio, nos ha dado algunos datos de gente para entrevistar, incluso a los propios talleristas. A todos ellos les agradecemos mucho, pero no tiene sello este programa. Por eso el que quiera levantarlo, el que quiera reproducirlo, como lo hace la Municipalidad de Ayacucho, en su página oficial, para nosotros es bienvenido porque abre el debate sobre el tema. La idea nuestra es abrir un debate sobre este tema y tratar de que este debate de alguna forma lo capitalice quien quiera. Les repito, en forma individual o en alguna institución que diga, podemos hacer algo por esto. Bueno, hay muchas ideas que están dando vuelta. En algunos lugares no se le cobra entrada a los mayores de 65 años, o se les cobra menos entrada. En algunos lugares los estados van a buscarlos para determinar, no cuando están institucionalizados, cuando ya están en alguna institución, no solamente ahí, el censo, van a buscarlos para alguna actividad artística donde se les cobra menos la entrada. Quienes no pueden pagar se los va a buscar igual y se los traslada, se les acerca información, se los va a buscar. Esto es muy reiterado en un montón de actividades en todo el mundo. Se les presta atención, se los va a buscar, no se les cobra entrada en algunos lugares. No tiene que ver con si sos jubilado o no, tiene que ver con la edad que tenés. Y como esto hay un montón de acciones que se pueden llevar adelante
desde la propia institución, que uno puede decir, bueno, tengo una peña de danza, pero a los mayores de 65 les voy a cobrar menos, o a los que no puedan, si no pueden, son mayores de 60 o de 65 años, mitad de cuota o menos, si es que no pueden. Eso en comunidades chicas se sabe. O hacer espacios específicamente para gente de adulto mayor. Clases, como son las clases de baile para adultos mayores. Hay un montón de acciones que se pueden realizar, que las vamos a estar compartiendo seguramente en otros videos, no dentro de Analógico, pero como aporte a las ideas que ustedes nos van acercando y que nosotros vamos recibiendo. Gracias por habernos acompañado. Los coletazos que tenga este programa y los aportes que tenga este programa, yo los voy a ir subiendo a las redes sociales, porque hay gente que ejecuta algunas acciones, que me hace algunos comentarios, y los que me lo autoricen lo vamos a subir, o quienes realizan algún aporte lo vamos a subir en forma aislada también para compartirlos con todos ustedes, para que sepan las actividades que se están realizando y cómo cada uno desde el lugar que puede ayuda a que un adulto mayor que está solo no sufra de la soledad. Nos vemos y gracias por habernos acompañado. Un, dos, tres, cuatro.